Vamos a abrir el libro de los Hechos. Vamos a estar en el capítulo número 19 del libro de los Hechos. Alabado sea el nombre de Dios. Y vamos a abrir el corazón. Yo voy a entrar de lleno a la enseñanza, leyendo y entrando a compartirles lo que Dios ha puesto en mi corazón. Capítulo 19, ¿lo tiene? Aconteció que entre tanto que Apolos, dice el verso 1, estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos. Ponga atención. Aquí hay dos ministros mencionados. Uno de ellos, elocuente, poderoso en las escrituras, pero no había conocido los caminos profundos de Dios. El elocuente, fervoroso, Apolos. Y en el capítulo 18 nos enseña que lo fueron a escuchar un matrimonio, el hombre Aquila, la señora profunda, sabia, entendida, consejera, Priscila. Lo escucharon en otras ediciones, dice que se quedaron al final. Y así que todos se despidieron, lo llamaron y fueron a sentarse estos, Priscila y Aquila, porque la del mayor o la de la mayor unción era Priscila. Eso lo vemos en el libro de Romanos, capítulo 16, donde habla de ministros. Y empieza hablando de una sierva de Dios llamada Febe, y luego de Priscila, así el orden: Priscila, Aquila, colaboradores del ministerio de Pablo, que expusieron su cuello por él, de los cuales Pablo daba gracias. Pablo los había encontrado cabalmente en el capítulo 18 de los Hechos en Corinto, y tuvo con ellos un seminario privado. Trabajaban juntos en estas ediciones, dice haciendo tiendas, pero realmente el trabajo era hacer talits, mantos de oración para los judíos. Aquila era un judío, Priscila también. Y todo el tiempo que estuvo trabajando con ellos les enseñó la palabra. Pero los preparó y llegaron a ser poderosos ministros. A tal grado que Pablo les dice en una de sus otras cartas: saludad a Priscila y Aquila y la iglesia que está en su casa. Hermosos, realmente. Cuando oyeron a Apolos, que no conocía sino nada más el bautismo de Juan, empezaron a corregir y a guiar y a decirle: es el bautismo del nuevo pacto, que dice Mateo 28. Repita conmigo, Mateo 28. El que cree será bautizado en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, porque la Santísima Trinidad trabaja en nuestra salvación. Somos salvos porque el amor del Padre regaló a su Hijo. Somos salvos porque el Señor Jesús, por amor, se entregó por nosotros. Y somos salvos porque el Espíritu Santo hace real la gloria de semejante salvación. Realmente la vida es Cristo, pero la vida en abundancia es por el Espíritu Santo. Así que se sentaron con él y le explicaron, lo prepararon. Y entonces él quería ir a Corinto. Priscila y Aquila, que habían venido de ese lugar, estando en Éfeso, hicieron una carta de recomendación y llegó a Corinto y fue de mucha bendición. Apolos vino a ser como un hijo de este matrimonio, Priscila y Aquila, quienes eran hijos
ministeriales del apóstol Pablo. Así que estaba bajo una orden, bajo un gobierno, bajo una supervisión. Más adelante, Pablo en la carta segunda a los Corintios dice así: mucho rogué a Apolos que fuese a vosotros, pero ahora no ha tenido el ánimo de ir, pero irá cuando tenga el testimonio. Mis amados hermanos, escuchen despacio. Menciono esto porque hay diferentes unciones apostólicas. Aún hay una unción apostólica que en el libro de Gálatas se menciona. Diga conmigo: apóstoles de la circuncisión. De la circuncisión, quienes llevaron el evangelio a los judíos. El evangelio empezó inicialmente con los judíos. Todos los que se convirtieron en el capítulo número 2 eran judíos. En adelante, 3,000 almas, 5,000 almas, y todos los días Dios añadía los que habrían de ser salvos. Diga: apóstoles de la circuncisión. Apóstoles de la incircuncisión. Apóstol Magdiel, su servidor, tenemos un llamamiento para las naciones, para los que no son judíos. Pero algún día se van a levantar apóstoles de la circuncisión, para que se cumpla el diseño que está escrito en Efesios, que de los dos pueblos hizo uno. Y en el libro de los Romanos dice así: ¿y cómo creerán si no hay quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren apostolados, si no fueren enviados? Porque apóstol es enviado. Realmente la casa de Israel está necesitando lo que dice Mateo: rogar al Señor de la mies que envíe obreros a la mies. Y debe ser nuestra obligación rogarle a Dios que levante apóstoles para Israel. Hay mega apóstoles, diga mega apóstoles. Y segunda de Corintios habla de los mega apóstoles. Apóstoles con una unción poderosa, extraordinaria, para llevar las almas a Cristo. Pedro predicó el primer mensaje y 3,000 creyeron en el Señor. En la historia del evangelio moderna hubo un hombre llamado T.L. Osborne. Él era un mega apóstol. Sus campañas eran campañas en donde Dios salvaba miles de almas y muchísimos milagros. Pedro tenía esa unción. Diga mega apóstol. Estos mega apóstoles son importantes. Son diferentes unciones. Diga perito arquitecto. Dígalo fuerte. Los mega apóstoles necesitan a los peritos arquitectos. El perito arquitecto tiene el diseño de la revelación de lo que antes estuvo oculto en los siglos y edades. Son como los arquitectos que saben leer los papeles azules y saben cómo se debe construir todo lo que es plomería, todo lo que es electricidad, todo lo que es las columnas, etcétera. Necesitamos en este tiempo esa unción, y que Dios en su bondad nos regale peritos arquitectos, porque hay una terrible lucha doctrinal y hay mucha gente que se ha salido de la gloria de la revelación y ha caído en fábulas. Pero los peritos arquitectos saben poner muy bien la doctrina y dejan expuestos a la vergüenza a aquellos que hablan locuras. Digan amén. Diga por favor fuerte: delegados apostólicos. Son apóstoles, pero funcionan bajo la unción delegada de otro apóstol. Tito era un poderoso apóstol, pero él funcionaba bajo la unción de Pablo. Timoteo era un poderoso apóstol, pero funcionaba bajo la delegación delegada de Pablo. Lucas era un poderoso apóstol, pero funcionaba también bajo la delegación de Pablo. Escuche: padre apostólico. No todo aquel que dice yo soy tu padre realmente es padre.
Porque nada puede ser el hombre si no le es dado del cielo. Si alguien dice, no, yo soy papá, si no te lo ha dado Dios, no brinque. La puerta es ancha, tienes que estar brincando. Si se lo dio Dios, no tiene necesidad de decirlo. La unción está en usted. La gracia de bendecir y no maldecir está en usted. Porque un buen padre no maldice. Un buen padre perdona y bendice. Esa es la gran enseñanza de Lucas 16, cuando el padre corrió hacia el hijo que estaba muerto y ahora había sido hallado, que se había perdido y ahora había sido encontrado. La obra de Dios fue diseñada para que de generación en generación se cuente sus maravillosas obras. La obra de Dios fue dada, fue hecha para que padres bendigan a un pueblo. Ponga atención. Usted mira un buen padre en Jacob. Diga, un buen padre. Por ejemplo, Rubén, su primer hijo, hizo un pecado muy horrible en contra de Jacob. Rubén se sentó en su silla y acariciaba el hecho de que él iba a ser el más grandote. Y ese deseo, que no era correcto, ese orgullo, lo llevó a cometer un pecado inmoral con una de las concubinas del padre. Aguas impetuosas. Le dijo Jacob, tú eras el primogénito, pero no serás el primogénito, porque te envileciste, pero no lo maldijo. Porque un padre no maldice. Le otorgó una bendición, pero no la mayor. La mayor bendición fue para José, la rama fructífera, la que salió para vencer, la que se fortaleció en contra de los arcos de los que quisieron destruirlo. Usted sigue viendo las escrituras. No bendijo como bendijo a José, a Simeón y Leví, porque ambos se pusieron de acuerdo para matar todo un pueblo alevosamente. Hicieron que se circuncidaran y cuando tenían los peores dolores de la circuncisión los mataron alevosamente. Les dio bendición, pero no la misma de José. Empezaron a surgir y a surgir y a surgir, hasta que Dios levantó otro padre. Ese se llamó Moisés. Y usted lee y estudia despacio el libro del Deuteronomio. Y la bendición que no fue tan alta para Rubén se le entregó Moisés. Y la bendición que no fue tan alta para Simeón se le entregó Moisés. Y la bendición que no fue muy grande para Leví se le entregó Moisés. Y se emparejó la bendición con los 12 patriarcas. Dios quiere levantarte con una unción paternal poderosa. Bendigo a Dios porque no hablamos nada con el profeta. Nada. Yo estaba en la recámara y estuve orando casi básicamente todo el día. Y Dios me dijo, esta noche cuando vayas a pasar al púlpito, dejas que el profeta Jorge profetice. Y bendigo a Dios porque el Señor habla que eres el Padre. No únicamente por el hecho de tener el honor de ver crecer esta casa, sino la unción paternal de aquel que bajó a las partes más bajas de la tierra y subió a las partes más altas de los cielos y dio dones a los hombres. Esta noche te dice apóstol Magdiel, yo te entrego una unción paternal. Esa unción paternal tú la has visto en el libro de Job, que Job capítulo 1 no podía dejar de orar por sus hijos. Gemía, clamaba, intercedía por sus hijos. Esa unción paternal está escrita en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, acordándome de tus lágrimas, que de noche y de día hago oración a Dios por ti. Esa unción paternal te va a despertar a la 1, 2 de la mañana a orar por personas que por tiempos no habías visto y a personas que sí has visto. Personas que te van a honrar mucho económicamente
y personas que, pudiendo honrarte económicamente, no te hacen daño. Porque el que se hace daño es aquel que, sabiendo que es lo bueno, no lo hace. Y vas a orar por ellos. Vas a orar por ministros que una vez conociste en el sagrado ministerio, y por no haber tenido un padre, les dieron palabras: este ya está destruido, este ya está quemado, este ya está acabado. Y las palabras de una autoridad llevan mucho daño. Noé, por ejemplo, supo lo que Cam había hecho con él y lanzó una palabra en contra del hijo de Cam, y lo hizo siervo de siervos. Pero tú vas a conocer mucho más el corazón de Dios. Y vive Jehová, ante cuya gloria estoy, que me muestra un poquito de tu corazón, que amas a Dios de verdad. Y el Dios Todopoderoso no te llevó con él porque quiere levantar en esta región un verdadero árbol que esté meditando la ley de Jehová de día y de noche, y que todo lo que hace prospere. Diga por favor conmigo: Padre apostólico. ¿Para qué, hermano Byron? Para que hayan hijos apostólicos. Pongan atención. Cuando se lee la carta a Tito, Pablo escribe y dice: mi verdadero hijo. Hay hijos verdaderos que se les van los cables. Y entonces en la enseñanza de San Lucas capítulo 16, ahí hay un hijo verdadero, pero se le fueron los cables. Ese hijo verdadero juzgó a su padre. Ese hijo verdadero despreció a su padre delante de todas las visitas. Y cuando su padre estaba haciendo la gran fiesta, entró con cara fuera de foco, destemplada, y le dijo: tu hijo, en la fiesta delante de los amigos, que fue a gastar con las rameras todos los bienes y hasta la esperma, ahora lo recibes. Ese hijo verdadero escuchaba lo que enseñaban los criados. ¿Por qué hay fiesta? Porque tu hermano vino sano y salvo. Y eso no era verdad. El padre había dicho: este hijo se había perdido, ha sido hallado. Estaba muerto, ahora vive. Un hijo verdadero se ocupa tanto que ya no oye la voz del padre. Un hijo verdadero cree que tiene derechos, cuando en el evangelio todo es gracia. Un hijo amado es el que sabe que todo es por gracia. El séptimo es el hijo amado. Y cuando escribe Pablo la segunda carta a Timoteo, le dice: a mi amado hijo. Porque la palabra amado no es simplemente cariñosa, este es mi sucesor. Por eso en esa carta le dice: tú pues, ya le había dicho amado, tú pues, esfuérzate en la gracia. Todo lo que tenemos en el Señor es gracia. Esta noche 21, mañana 22 y el domingo 23 es una gracia. Ese nombre que pusieron, Resurgir, no es un eslogan, eso es gracia. Es una gracia para la vida de los apóstoles, es una gracia para la vida de sus hijos, pero es una gracia para la vida de todos los hijos y de todas las hijas. No se vayan a considerar con señoría o con señorío. Todo es por gracia. Aquel que menos cree que puede ser apto, la gracia lo hace apto. Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Aquí hay dos apóstoles: Apolos, como un nieto de Pablo, que cuando llegó a Corinto llegó a ser de mucha bendición, de mucha bendición. Pablo
había deseado desde el capítulo número 16 llegar a Éfeso. Dios se lo impidió. Dice que le prohibió predicar en las partes superiores, o sea, la parte noreste al noroeste del Asia Menor, se lo prohibió. Es hasta el capítulo 19 que le permite llegar y predica en las regiones superiores y viene a Éfeso. Y cuando viene a Éfeso encuentra a aquellos discípulos de Apolos. Apolo no conocía mucho hasta que Priscila y Aquila lo enseñaron, lo discipularon, lo prepararon, recibió el bautismo en agua correctamente, el bautismo del Espíritu Santo correctamente. Pero note y atienda, Apolos tenía un corazón enseñable. A Apolo no se le subieron los aires. Él venía de una región que era Alejandría. Esa región era una región donde una de las 3 universidades de aquellos tiempos estaba fundada. Una región de gente culta. Una de las bibliotecas de aquellos entonces estaba fundada y establecida allí en ese lugar. Sin embargo, su corazón es enseñable. Cuando Priscila y Aquila le hablaron, él bajó la cabeza y como una esponja aprovechó al máximo y fue de bendición para Corinto. Ese espíritu enseñable fue el que él dejó en los 12 discípulos que habían allí en Éfeso. Leamos. Llegó Pablo después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y había ciertos discípulos. Diga por favor conmigo, ciertas espigas. Dígalo fuerte. No me dice una iglesia donde hay 2 o 3 congregados en su nombre, habiendo recibido el bautismo del Espíritu Santo, ya es iglesia. Y entonces cuando uno estudia la palabra iglesia, que es sacados de, uno llega a entender en el capítulo 12 de la primera carta a los Corintios, que dice así: por un mismo espíritu somos todos bautizados en un mismo cuerpo. El bautismo del Espíritu Santo nos sumerge al cuerpo. Necesitamos el bautismo. ¿Para qué, hermano Byron? Para ser sumergidos en un cuerpo. Pongan atención. Diga por favor conmigo, el bautismo del hombre de Dios. Y cuando uno estudia 1 Corintios 10, dice que todos fueron bautizados en Moisés. Todos fueron bautizados en la nube y en el mar, pero no de todos se agradó Dios. Por eso perecieron en el desierto. ¿Qué querrá decir, hermano Byron? Que a pesar de salir de Egipto, a pesar de haber escuchado a Moisés, que traía el gran mensaje que Dios los llevaría a la tierra prometida, sus corazones se volvían a Egipto. Y cuando sus corazones se volvían a Egipto, se rebelaron, y al rebelarse se murieron en el desierto esa generación. Pero 2 hombres, Josué y Caleb, en quienes sí estaba el espíritu de Moisés, entraron a la tierra prometida. Ojo, usted tiene que ser bautizado con el espíritu que Dios colocó en el apóstol Magdiel. La visión del apóstol Magdiel debe ser su visión. La decisión del apóstol Magdiel debe ser su decisión. El amor que él tiene por la palabra, que tiene por el Señor, debe ser su amor. El anhelo, hoy le profetizó el Espíritu Santo: te voy a traer muchos jóvenes que están perdidos. El anhelo de que esos jóvenes se encuentren una casa en donde sean restaurados debe ser el amor de ustedes, porque no pueden caminar 2 juntos si no estuviesen en el mismo concierto. Diga, el bautismo en el hombre de Dios. Dígalo fuerte. Son más de 4 décadas que yo tengo de servir a Dios. He recorrido algunos países o bastantes países y he estado en muchas congregaciones.
He visto gente que se movió de su país, llegó a otra tierra, pero no se sumergió en el corazón de su nuevo pastor, sino que sigue amando de donde salió, queriendo imponer cosas de donde salió. Y no pueden haber dos cabezas. Solo tiene que haber un padre, una cabeza. ¿Vamos bien? Diga: el bautismo en fuego. A veces pensamos que el bautismo en fuego es hablar lenguas. No. El bautismo en fuego es el arrepentimiento que cae por la gracia infinita del Espíritu Santo al corazón del hombre y le hace sentir que la paga del pecado es muerte. El bautismo en fuego es importantísimo. Solo Dios lo ministra. De ahí viene la palabra fuego que purifica, Shekinah. Necesitamos el bautismo en fuego para aprovechar bien el tiempo, para no perder horas de horas en aquellas cosas que, aunque pareciera que no fueran dañinas, no convienen. Sobre todo ahora que está más cerca el día del Señor. Sobre todo porque la tierra se tambalea como un ebrio. Las naciones están necesitadas de oír la voz de Dios. Digan amén. Diga: el bautismo en agua. El bautismo la palabra bautismo es sumergir. El bautismo de agua es importantísimo. ¿Por qué, hermano Byron? Porque es un acto de liberación. El arca de Noé subió porque las aguas la levantaron. Y todo lo que esas aguas estuvieron cubriendo se purificó. Lo pasado quedó pasado. He aquí que algo vino a ser nuevo. El bautismo de agua no es un rito. El bautismo de agua es, ayúdeme y dígalo, como el paso del Mar Rojo. Una liberación ocurrió. El caballo y el jinete fueron lanzados a lo profundo del mar. Y ellos vinieron a estar bajo otro señorío. ¿Qué señorío? El señorío de Dios, que se colocó como una nube que los guiaba de día y un fuego que los guiaba de noche. El bautismo de agua debe ser oficiado por una persona que está bajo autoridad. El bautismo de agua no es, bueno, yo te bautizo ahí cualquiera. No, Señor. El Señor delegó a sus apóstoles que bautizaran. Y estos apóstoles, capítulo 6 del libro de los Hechos, dijeron: de buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y lleno de sabiduría, a quienes encarguemos en este trabajo. Y uno de ellos bautizó al etíope. No hay nada más ahí. ¿Quién te bautizó? ¿A saber quién era? Tiene que estar bajo autoridad. La gente tiene que sentirse bien contenta y confortante o confortada con él o con ella. Debe sentir la comodidad. Es una persona de buen testimonio, lleno de sabiduría, lleno del Espíritu Santo. Le delegaron un privilegio, fue fiel en lo poco, por lo tanto Dios lo está levantando a lo mucho. Digan gloria a Dios. Diga por favor el bautismo en el Espíritu Santo. ¿Cuál es la primera evidencia de que alguien recibió el bautismo del Espíritu Santo? Dígalo: hablar en otras lenguas, conforme el Espíritu las reparte. Primera evidencia. Y la última evidencia, hermano Byron, estar tan sumergido en la persona del Espíritu Santo que las 9 facetas del carácter del Espíritu Santo se muestran en él. O sea, el amor. Cuando una persona está sumergida en el Espíritu Santo, vive amando a Dios. Y el que ama a Dios se aparta de iniquidad. Hermano Byron, usted ha conocido gente que habla lenguas y es revoltosa y de manita un poquito así rapidita, que se roba lo ajeno. Muchísima gente.
Porque manifiestas son las obras de la carne. La primera evidencia es hablar en lengua, la primera. Pero la última es tener la manifestación de estar sumergido en el carácter de Dios. Diga bautismo en el Espíritu Santo. 5, bautismo en el cuerpo. Ya le mencioné 1 Corintios 12. Nosotros no somos una iglesia aparte de la obra de Dios en todo Tabasco. Nosotros somos parte del cuerpo que Dios tiene en Tabasco. No somos carteles que nos estamos peleando el territorio, no. Somos de un mismo cuerpo. Y si alguien se goza, los otros se gozan. Y si alguien se entristece, los demás se entristecen. Somos un cuerpo. Libro a los Hebreos, capítulo número 13. Diga por favor conmigo, número 6. Bautismo en la copa de Dios. ¿Qué es eso, hermano Byron? Es no lo que yo quiera, sino lo que tú quieras. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Se te van a presentar muchas puertas, pero bendito el que consulta a Jehová todas las puertas y no toma lo que le parece, sino le pregunta a Dios qué es lo que Él quiere. Y generalmente eso es para el que ya está crecido. Y 7, declare conmigo, el bautismo en sufrimiento. No todos tienen el privilegio de sufrir por Él. Esto es algo que Dios les regala a aquellos que han crecido, a aquellos que han llegado a una dimensión de sufrir por Él. Y tengo la impresión que en esta casa algunos de los hermanos que van a crecer mucho, Dios les va a dar ese honor de sufrir por Él. Tengo la impresión que a ti Dios te va a regalar ese privilegio. Bendito sea Dios. Declare conmigo, bendito sea Dios. Bendito su nombre poderoso para siempre. Encontró a ciertos discípulos, versículo número 12, y les dijo: recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis. Diga conmigo, desde que yo creo, dígalo fuerte, desde que yo creo, puedo recibir el Espíritu Santo. Porque es un regalo. Es un regalo. Desde que tú crees, aplicas para que el Espíritu Santo te llene. Y uno lo encuentra en el capítulo 10, cuando Pedro llegó a la casa de un gentil. Y ahí llegó Pedro a la casa del gentil. Era un militar. Y Pedro abrió la boca y empezó a predicar la palabra, y siguió predicando la palabra. Y de repente ni siquiera había hecho la invitación: quienes quieren a recibir a Cristo como su único y suficiente Salvador, cuando Pedro los oye que están hablando en lenguas, porque cayó el Espíritu Santo sobre ellos. Pablo llegó a Éfeso y sintió la reunión, que le faltaba algo. Algo le faltaba a la reunión. Fíjese, hermano, es tan clave esto que Jesús le dijo a sus discípulos: no se vayan de Jerusalén hasta que venga sobre vosotros el bautismo del Espíritu Santo, reciban poder, y entonces me serán testigos. Diga por favor conmigo, testigos de lo que el Espíritu Santo hace. Porque si Él no edifica, en vano edifican los edificadores. Si Él no vigila, en vano vigila la guardia. Los discípulos eran testigos de cómo Él los usaba. Y de una vez el Señor Jesús, allí en Hechos capítulo 1, da la forma como el evangelio se iba a predicar. Primero Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Testigos. Pero no se vayan hasta que haya venido
sobre vosotros el Espíritu Santo. Así que cuando Pablo llegó a Éfeso, tanto anhelar, tanto desear ir a Éfeso, desde el capítulo 16, y se le abre la puerta en el 19 y encuentra 12 discípulos que no tienen el bautismo del Espíritu Santo. Ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Versículo 13, 3. Entonces dijo: ¿en qué pues fuiste bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Era lo que tenía Apolos antes de que se fuera a Corinto. Eso era lo que les habían entregado. En el bautismo de Juan, dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor. Diga por favor conmigo: en el bautismo del nuevo pacto. Diga: la liberación, el testimonio de que somos nuevas criaturas. Es un testimonio. Un testimonio que lo ven los ángeles, un testimonio que lo ven los demonios, un testimonio que lo ve la congregación. Ahí está el bautisterio, ese bautisterio, ¿no? Es un testimonio glorioso. Y Dios nos hace ver que este lugar va a ser muy insuficiente. Vas a tener varios servicios. Sin embargo, de aquí el Señor los va a trasladar y te va a poner una gran visión de tener una congregación en donde haya capacidad para mucha gente. Ya eso está en tu corazón y te lo testifica y te lo confirma el Señor. Y vas a tener una escuela de ministros. Y me hace ver el Señor, oigo la voz de Dios que me dice: vas a tener una preparación de apóstoles, de profetas, de evangelistas, de pastores y de maestros. Y va a haber un tabernáculo de David, en donde van a estar viniendo ministros de diferentes lugares a ser ministrados por esos ministros de la casa. Bendito sea Dios. Esas son buenas noticias. Alabe a Dios conmigo. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Aleluya. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Hemos de anhelar los dones. ¿Qué hay pues, hermanos de la casa de Dios, cuando os reunís? Cada uno de vosotros tiene salmo, cada uno de vosotros tiene doctrina, cada uno de vosotros tiene lenguas, cada uno de vosotros tiene revelación. Hágase todo para edificación. El que habla en lenguas a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica la iglesia. Dios quiere que esta casa sea una casa profética. Dios quiere que esta casa sea una casa donde todos fluyamos en los dones, decentemente y en orden, sintiendo la guianza del Espíritu Santo, fluyendo en mensajes en lengua, su interpretación, creciendo en el reino de Dios. Jesús no empezó su ministerio sino hasta cuando vino sobre él el Espíritu Santo. Y entonces él se fue a la sinagoga donde había sido su costumbre asistir. Entró a la sinagoga y leyó el pergamino: el Espíritu del Señor Jehová está sobre mí, por cuanto me ha ungido, por cuanto me ha consagrado para dar buenas nuevas a los pobres. Llegó tu tiempo, casa de Dios. Que el Espíritu Santo toque tu vida. Llegó tu tiempo, casa de Dios, que se cumplan las palabras del profeta Joel: y los niños profetizarán, los jóvenes tendrán visiones y los viejos tendrán sueños. Llegó el tiempo donde ustedes
Llegó el tiempo donde habrán muchos discipuladores de la casa. Dice Dios: te voy a dar una visión nueva, tuya, nueva, de tener muchos discipulados. No en las noches nada más, sino discipulados agresivos, de hermanas, de jóvenes. Algunos serán por el día, por los horarios, porque te voy a entregar una visión nueva. Y en las casas se moverá el Espíritu Santo. Has anhelado en estos últimos días que yo, dice el Señor, te dé una palabra que te venga a confrontar. Te la doy. Amas a mi Espíritu Santo, por lo tanto eres amado del Dios que ama a los que le aman. Y te honra el Señor. Dios le profetizó a tu hijo que lo va a usar en señales, milagros creativos. Eso va a fluir en la casa. Bendito sea el nombre del Señor. Dele un aplauso a Dios, mi amado. Reciba a Dios gloria. Mi carraba reba roba arriba rebe roba re. Bracata masata rebe roba arriba rabe reba. Oro va secra tu libaste. Laroso cromban brembre. Hable su lengua un momentito. Hable su lengua un momentito. Bracataba. Háblala recio, hermano. Brica la barro rebe. Quienes dejaron de hablar lenguas, hable sus lenguas ahora. Breilo manemo shetrebe. Brocombro tembra timbra tro. Arriba raba rebe roba, arriba rebe raba rebe roba. Larelere sereberere. Aleluya. Ale caromón se merece. Quiero que mi pueblo sea lleno de mi espíritu. Quiero que descienda de la cabeza el aceite. Quiero que hayan profecía en cada una de las reuniones. Quiero que hayan lenguas. Quiero que hayan sanidades. Quiero, dice el Señor, que ese evangelio que se predicó en el principio se vuelva a seguir predicando. Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando, predicando y sanando. Mi brazo no se ha cortado, mi pueblo. Mi mano sigue extendida. Yo ungiré a los que se aparten de iniquidad. Yo los bendeciré con una unción poderosa, como dice el Salmo 45. Por cuanto aborreciste la maldad, Dios te ungió con óleo de alegría más que a tus compañeros. Cuando la unción merma en la vida de un hombre o de una mujer, por mucho que grite, ya no está la unción. Pero cuando la unción se mantiene en un hombre o en una mujer, hay que respetarlo, porque la unción es la característica de que Dios está con él o Dios está con ella. Quiero ungir este lugar. Quiero ungir este estado. Quiero ungir esta ciudad. Me he determinado, como dice el Salmo 24 que leyó el profeta Jorge: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y todo lo que en ella hay. Dios la fundó sobre los mares y la constituyó sobre los ríos. Quiero levantarte, hijo, si me dejas. Como una vez le dije a un hombre llamado David Wilkerson: si me entregas las horas que le entregas a tu televisor, yo haría contigo algo muy grande. David Wilkerson le dijo a Dios: si eres tú el que me habla, voy a poner el anuncio en el periódico, el más chiquito, y un precio elevado para mi televisor. Y si a tal hora me lo compran, entenderé que fuiste tú. A esa hora llegaron a su puerta y le dijeron: ¿usted vende el televisor? Sí. ¿Y usted pide tanto? Sí. Pues yo aquí se lo compro. Y le dio billete sobre billete. El hombre dio el televisor y se tiró al suelo. Le lloró a Dios con todo su corazón, y Dios levantó un poderoso profeta con una unción evangelística. Te juro por mi nombre, dice el creador del universo,
que quiero derramar mi espíritu sobre ustedes. Quiero que sus reuniones sean una fiesta. Quiero que sepan a qué horas empiezan, pero que no sepan a qué horas terminan. Quiero que sepan que mi amor no tiene límites. No hay que dejar despertar el amor hasta que quiera, dijo el Cantar de los Cantares. La gloria del evangelio es la palabra seguida por señales. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre hablarán nuevas lenguas. Pondrán las manos sobre los enfermos bajo la guianza del Espíritu Santo, y estos sanarán. Tomarán en las manos serpientes. Esos son los consejos que el infierno tiene. Dios va a levantar, así me dice Dios, y lo oigo. Te juro por mi nombre, Magdiel, que voy a levantar mujeres que van a hacer guerra espiritual en esta casa. Te juro por mi nombre que te voy a levantar poderosas profetas de intercesión que no las van a entender, porque van a vivir en otra esfera. Te juro por mi nombre que te voy a levantar gente de intercesión, gente que conocerá las armas poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Van a venir muchos brujos a convertirse, y todo lo que dice el capítulo 19 se va a cumplir. Se van a convertir muchos brujos, porque todas las brujerías que van a tratar de hacer en contra de miembros de la iglesia no van a fructificar, no van a proceder. Ninguna arma forjada contra ti y contra esta casa prevalecerá. Esa es la herencia de los siervos de Jehová. Ninguna arma que se forje en contra de esta casa va a prevalecer. Voy a darle mucha autoridad a tu voz, y toda arma que contra ti se levantare, tú condenarás. Así como hice con Moisés, así como hice con Daniel, que los brujos le tenían respeto a Moisés, que los caldeos le tenían respeto a Daniel. Así pasará contigo. Tocarán la puerta, vendrán los brujos, vendrán los santeros, vendrán los espiritistas a confesar sus pecados. Traerán todas sus cosas, ídolos, y los quemarán. Los quemarán. Y va a haber un avivamiento que has orado por años. Un lindo avivamiento, oh Dios de mi vida. No dejes que mis años se terminen sin ver a ese Dios de su brazo extendido, de su mano extendida, que abrió el mar rojo, que echó al caballo y al jinete. He predicado a un Dios soberano, he predicado a un Dios de poder, he predicado a un Dios poderoso, creador. Quiero verlo, pues hoy te dice Dios: heme aquí, heme aquí. Quiero mostrarme contigo, Magdiel. Aleluya. Quiero levantar a tus hijas ministeriales y a tus hijos. Quiero formar generaciones envueltas en mi amor. Quiero levantar ancianas y ancianos. Quiero levantar abuelas y abuelos. Quiero levantar hijos e hijas. Quiero levantar jóvenes y señoritas. Quiero casarlos y darles la cuarta generación, los niños, hablando en lenguas, haciendo señales en las escuelas, testificándole a las maestras y a los maestros. Si oráramos a Dios, Dios puede sanar a este compañerito. Dios puede cambiar la situación de México. Yo he profetizado sobre México, dice Dios. He madrugado profetas sobre esta nación. He dicho que esta nación será la nación que va a tener la gloria del gran despertar en este siglo XXI. Y de esta nación sacaré misioneros a todo el mundo. Y llegó el tiempo, y Casa de Dios está en mi plan, está en mi programa, está en mi función, está en mi decisión, en mi elección, dice el Señor. Aleluya, aplaude a Dios. Aleluya. Ay, la raba la barebelo, marebeleilo. Bricanane lurubo. Saneleve. Eran por todos unos 12 hombres. 12 es el número de gobierno. 12 es el número apostólico. 12 es el número de fundamentos.
2 es el número de constelaciones. 2 es el número de puertas. 2 es el número de orden. Entró el orden a esa región. Apolos había servido ahí, pero no conocía los caminos profundos. Pablo quiso ir desde el capítulo 16. Dios no se lo dejó, no le permitió hasta el 19. Y conocieron el camino de Dios, llenos del Espíritu Santo. Terminemos. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses. ¿Cuántos sábados tiene un mes? 4 por 3. Diga 12. 12 sábados. Discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios, pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud. Se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tiranno. Y así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra de Dios. Diga por favor, ¿conocieron que el bautismo del Espíritu Santo? Dígalo fuerte. E hicieron evangelismo. Se metieron a la sinagoga a hacer evangelismo por 12 meses. Y los religiosos no quisieron la gloria de la visitación y empezaron a ser blasfemos. Hoy te dijo Dios: Magdielito, mi hijo, Magdiel, apóstol, cuidado con la mente religiosa, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará verdaderamente libres. Estoy viendo que van a haber blasfemos religiosos que van a quererte quitar las alas, y lo que tú tienes es de Dios. Lo que tú tienes es de Dios. La casa va a llegar un momento en que va a volar como un águila. Como Pablo se apartó, él no fue a dividir. El que tiene la verdad no divide. El que tiene la verdad selecciona. Y por 2 años, 24 meses. 2 años. 24 es el número de ancianos. 24 es el número de sacerdotes. Primera de Crónicas, primer libro de las Crónicas, capítulo 14, 15, 16, 24 órdenes sacerdotales. 24 es el número de adoradores. Dios te habla y te dice: quiero hacer de mi casa de gente madura, mi casa de gente anciana, mi casa de sacerdotes reales, mi casa de adoradores, mi casa donde mi presencia será un deleite, mi casa donde los enfermos sepan que pueden venir, mi casa donde se van a llenar como se llenó Bethesda, y las aguas se mueven, porque el que mueve las aguas te llamó al santo apostolado paternal. Te vuelvo a confirmar, te dice Dios, y a ustedes también: esta es tu heredad. Te van a querer mover de la organización de tu heredad, pero como Nabot de Jezreel, no dejes tu heredad. Es aquí donde yo me voy a extender, al norte, al sur, al este y al oeste. Es aquí donde yo juro por mí mismo que voy a formar ministros de acuerdo a mi voluntad. Vamos a llenar todas estas áreas del evangelio, hijo. Vamos a llenar no únicamente Tabasco, no únicamente los estados vecinos, vamos a llenar la república y luego las naciones. No hay límites para un hombre que está lleno del Espíritu Santo, dice el Señor. Póngase de pie y levante las manos.
Alabemos al Señor. Bendigamos su santo nombre. Alabado sea Él para siempre. Bendícelo, levanta las manos. Aleluya. Te adoramos. Te bendecimos. Te agradecemos. Te adoramos, te agradecemos, te bendecimos, te creemos, Señor. Bracalamaro lebore lebero lebore bey. Te damos gloria. Oh, te damos gloria. Vamos, quiero oír tus lenguas. Te damos gloria, Señor. Recale mani boru beshere boba shere mapere boru be. Oh, te damos gloria. Te damos honra, Señor. Oh, te damos toda gloria, Jesús. Oh. Te damos toda gloria. Dile, te damos toda gloria. Recibe toda gloria. Te damos toda gloria. Recibe toda gloria. Vamos, cántalo, dile, te damos toda gloria. Recibe toda gloria. Te damos toda gloria. Recibe toda gloria. Te damos toda gloria. Recibe toda gloria. Vamos a darle toda la gloria al Señor esta noche. Recibe toda gloria. Te damos toda gloria. Recibe toda gloria. Te damos toda gloria. Recibe toda gloria. Te damos toda gloria. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios.